En el área de la construcción, existen elementos que son capaces de soportar estructuras y cargas utilizadas en las obras, como techos y aberturas. Estos elementos son conocidos como vigas. Las vigas son elementos prismáticos largos y rectos, hechos comúnmente de acero, hierro, concreto o madera, que pueden soportar cargas aplicadas en varios puntos a lo largo de su estructura, las cuales juegan un papel importante tanto en la mecánica como en la ingeniería. Sin ellas, las infraestructuras no serían capaces de sostener o contener pesos, tensiones y ni mucho menos resistir flexión y presión. En pocas palabras, ninguna obra podría mantenerse en pie. Es como si el ser humano naciera sin huesos. Nada se mantuviera en su sitio, ¿verdad? Las vigas se clasifican según sus apoyos como vigas estáticamente determinadas o también llamadas isostáticas. Son las que forman parte de las estructuras de obras viales, por ejemplo de puentes, en la que los apoyos son estrictamente necesarios para cualquier movimiento posible de su estructura, siendo el número de reacciones del apoyo igual al número de ecuaciones de equilibrio. Las vigas isostáticas son resistentes a zonas de plegamiento, sismos, vibraciones en carreteras, entre otros, porque tienen mejor adaptabilidad en los suelos de una mala calidad, pero estas tienen un gran peso y no salvan luces. Un ejemplo sencillo sería la viga simple, que se caracteriza por tener una articulación en un extremo y un apoyo móvil sobre rodillos en el otro. Una viga en voladizo o empotrada que se sujeta en un solo extremo en un empotramiento que impide el giro del mismo. Y la viga con voladizo que está libremente apoyada en dos puntos y que tiene uno o dos extremos que continúan más allá de esos puntos. En cambio, las vigas estáticamente indeterminadas, también llamadas hiperestáticas, sus reacciones no pueden determinarse usando las ecuaciones de equilibrio estático, ya que el número de reacciones que actúan sobre la viga excede el número de ecuaciones de equilibrio. Para su solución es necesario suplementar estas ecuaciones con otras basadas en las deformaciones de la viga. Las vigas de este tipo se usan de forma habitual en las edificaciones, porque la ventaja que éstas poseen es que no tienen vibración por la acción de la carga con la que están diseñadas, aunque no son recomendadas en zonas de sismos porque las fuerzas en estos casos sobrepasan la resistencia que tienen en su diseño y se rompen las estructuras. En muchos casos se pueden lograr que las vigas hiperestáticas se coloquen en sitios en los que tienen lugar los movimientos, pero para ello se debe agregar otros elementos que por su alto costo se recurre directamente a otros. Un ejemplo de ellas son la viga empotrada apoyada, la viga doblemente empotrada y la viga continua. Para este tema es importante tener conocimiento previo sobre el cálculo de reacciones en vigas y los tipos de cargas que pueden actuar en toda su extensión. Recordemos que existen dos tipos de cargas: las cargas concentradas o puntuales, que actúan sobre un punto determinado de la viga. Se expresan normalmente con la letra P, y sus unidades son en newtons, libras, kilonewtons, etc. Y las cargas distribuidas que actúan sobre una longitud finita de la viga. Estas son expresadas con la letra W y sus unidades son newtons sobre metros, kilonewtons sobre metros, libras sobre pies, etc. Cabe destacar que las cargas distribuidas pueden ser uniformemente repartidas o uniformemente variables. Además, pueden tratarse como cargas puntuales al calcular el área de dicha carga, ubicándola en su centroide. Ahora repasaremos el tema de reacciones. Para los apoyos articulados tendremos dos reacciones, una en X y otra en Y, ya que impide el movimiento en dichos ejes. Para los rodillos tendremos solo una reacción ubicada en Y, ya que ésta libera el desplazamiento en X. Y por último tendremos el empotramiento, en donde existen tres reacciones ubicadas en X, Y, Z, ya que impide el movimiento en X e Y evita el giro en Z. Antes de comenzar con la resolución de ejercicios, es necesario tener bien claro los conceptos de las fuerzas internas que actúan en una viga, que involucran las cortantes, momentos flexionantes y fuerzas axiales. Las fuerzas cortantes identificadas con la letra V y con unidades en newtons, kilogramos o libras, estas son críticas en zonas sísmicas, en general cuando diseñamos estructuras de concreto, también llamadas de hormigón armado. Estas fuerzas V perpendiculares al eje del elemento tienen que ver con los esfuerzos transversales o lo que llamamos estribos. Cuando este no es adecuado y ocurre un sismo, pueden dañar columnas o muros y hacer que la estructura se venga abajo.
ya que un sismo lo que induce a una estructura, ya sea una casa o un edificio, son fuerzas cortantes muy altas que actúan sobre todo en la base. Por esta razón es importante que para vigas sepamos calcular bien estas fuerzas. Las fuerzas axiales identificadas con la letra P y con unidades en newtons, kilogramos o libras, estas son fuerzas que actúan paralelamente al eje de la viga. Para estas existen dos tipos de fuerzas derivadas del sentido en que se aplican en una misma dirección. Hay fuerzas compresivas cuando dos fuerzas convergentes de sentido contrario se aplican a un elemento estructural sobre la misma dirección, acercando las partículas y generando acortamiento del elemento. Hay fuerzas de tensión cuando dos fuerzas divergentes en sentido contrario se aplican a un elemento estructural sobre la misma partículas y generando alargamiento del elemento. Y para el momento flexionante identificado con la letra M, con unidades en kilogramos por metros, newtons por metros o libras por pies, es el arqueamiento del elemento, producto de la fuerza cortante de tensión y compresión actuando al mismo tiempo. Esta fuerza compleja está íntimamente relacionada mediante una ecuación matemática. El cortante es la variación del momento en x, y por el contrario tendremos que el momento flexionante es la integral bajo la curva de un cierto intervalo de la fuerza cortante.